Bueno, voy a hablar del purgatorio. ¿Quién quiere saber lo que es el purgatorio? Nadie. ¿No? Y me voy a basar fundamentalmente en un texto que es de referencia para todos los cristianos católicos, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Primero, ¿qué es la muerte? Definición de la muerte. A ver, esto yo lo aprendí en el Catecismo de las 90 y pico de preguntas cuando tenía 8 años. La muerte es la separación del alma y del cuerpo. ¿Se acuerdan? ¿Quién estudió eso alguna vez? Ya ni se acuerdan. Digan, la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Parece que a muchos no les gustó esto, ¿no? Fíjense, el Catecismo de la Iglesia Católica, no voy a entrar demasiado en el tema de la muerte, pero sí hace falta que lo diga. La muerte, reconoce el Catecismo de la Iglesia Católica que por una parte la muerte es un hecho biológico natural que nos toca a todos debido a nuestra biología, por decirlo así, natural o animal. Esto es algo que nos concierne a todos, pero al mismo tiempo, la muerte, desde una visión de fe, no es simplemente un hecho natural o biológico, es también, como dice San Pablo, el salario del pecado. El salario del pecado es la muerte. De hecho, esto mismo lo decía el texto del Génesis capítulo 3, cuando el hombre, después de rebelarse contra Dios, pecar contra Dios, es expulsado del Edén y le es vedado el acceso al árbol de la vida. Evidentemente, detrás de estas imágenes, de estos símbolos, está la idea de que, de alguna manera, la muerte, tal como nosotros la conocemos, este fin muchas veces trágico, siempre dramático de la vida humana, esta realidad que tratamos de evitar, es algo que daña aspiraciones que están muy hondamente inscritas en el corazón humano. Así que, pero bueno, ¿qué pasa cuando uno muere? Pregúntenme, ¿qué pasa cuando uno se muere? ¿Quieren saber? Y bueno, se van a tener que morir. Si no, van a saber la teoría. Y esto de lo que voy a decir ahora, algo nos lo dijo Dios, nos reveló Dios en las Sagradas Escrituras y en el pensamiento de la Iglesia que, reflexionando sobre las Sagradas Escrituras, ha comprendido estos misterios. Está claro en las Sagradas Escrituras que hay un juicio universal al final de los tiempos. ¿Sí? Está claro. Y que en ese juicio universal al final de los tiempos se dará aquel dogma de nuestra fe que es la resurrección al final de los tiempos. Pero inmediatamente en el momento de nuestra muerte queda fijado nuestro destino eterno. Repito, en el momento de nuestra muerte queda fijado nuestro destino eterno. Quien ha muerto en gracia de Dios, en amistad con Dios, arrepentido de sus pecados, va al cielo. Quien ha muerto en rebeldía contra Dios, sin arrepentirse de sus pecados y habiendo ofendido gravemente a Dios y a la humanidad, va al infierno. Hay que afirmar. A ver, cuando decimos ir al cielo o ir al infierno, no es que es ir a un lugar que está arriba el cielo, ir a un lugar que está abajo el infierno. Entra en estados, pero para hablar de estos estados, hablamos metafóricamente de lugares. Metafóricamente. No es que el cielo está arriba, el infierno está abajo. Pero sí es cierto que más allá de cómo expresemos estos misterios, quien muere en gracia de Dios entra en la plenitud divina a la cual todos estamos llamados, y quien muere en pecado mortal va al infierno. Por eso
A ver, quiero decirles, no hay otra oportunidad que esta vida para alcanzar nuestro destino eterno. Quienes afirman, por ejemplo, haciéndose permeables a creencias orientales, que existe como una reencarnación, que el alma sí se separó el alma del cuerpo, pero esa alma después vuela por ahí y se encarna en otro cuerpo que no es el mismo, que puede ser un cuerpo mejor, un cuerpo peor, ¿viste? O si te portaste bien, te encarnás en algo mejor, y si te portaste mal, en algo peor, hasta que más o menos llegues, después de tantas reencarnaciones sucesivas, al nirvana deseado. Ese tipo de creencias no tienen absolutamente nada que ver con la visión que la Biblia judeocristiana nos transmite acerca del fin del hombre. Amén. Yo soy cristiano y creo en la reencarnación. Hay algo que está funcionando mal en tu fe. Ay, pero padre, mire, fui a una que me hizo viajes, ¿viste? A vidas anteriores, regresiones. Yo hice regresiones y ahí me di cuenta que en la Edad Media fui un cruzado. Sí, ahora estás bastante cruzada tu cabeza también. Yo antes fui mujer y ahora soy varón y por eso ahora soy gay. Miren cuántas cosas uno puede usar para justificar cosas que en realidad digan, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Si vos querés creerlo, créelo, no me voy a pelear con vos por eso. Pero sabé que si te apegás a una creencia contraria a la revelación de Dios, corres el riesgo de estar creyéndole al diablo y no a Dios. Amén. Digan, entonces, cuando uno muere, hay una experiencia que se llama el juicio personal, un juicio particular. En realidad no es que Dios está sentado en un trono ahí y, a ver, trae, y que Dios, de acuerdo a tu cara, te dice, bueno, para arriba o para abajo. A ver, vos, pibe, no, con tu prontuario, no, loco, vos acá no entrás ni loco. Y te manda de una patada al infierno. No, no es así. Es, de alguna manera, lo voy a referir con una experiencia de un sacerdote. Fíjense, es muy interesante. En estas experiencias post-mortem, que son interesantes, yo alguna vez le hice referencia a la experiencia y al testimonio que dio Gloria Polo, es una odontóloga colombiana, que lo pueden buscar en YouTube lo pueden buscar. Testimonio, es bastante largo el testimonio de ella. Ella literalmente la partió un rayo, le cayó un rayo en Bogotá. Ella fue a una conferencia, un día de lluvia, tormenta eléctrica, paraguas, bueno, en donde ella tuvo esa experiencia de ver el túnel, ver la luz, etc. Pero después tuvo un paro cardíaco cuando estaba en la sala de operaciones, y ahí vio, literalmente que demonios la venían a buscar. Y ahí descubrió como que los pecados realmente están vivos en el cuerpo y en el alma de una persona. Son cosas vivas. No es el pecado un accidente de mi propia naturaleza, un defecto, tengo mal carácter. No. Son realidades mucho más dramáticas y profundas. Bueno, y esta señora, Gloria Polo, sería interesante que lo pudieran escuchar su testimonio. Bueno, en última instancia, ella misma empieza a ver la película de toda su vida, empieza a ver cómo se había ido acostumbrando desde los 14 años que había dejado de ir a misa, cómo se había ido acostumbrando a una vida mundana, mediocre y cada vez más centrada en su propio egoísmo. Y ahí empezó a ver cómo, presionada por sus propias compañeras, a los 14 años empezó a mirar pornografía y a los 15 o 16 años tuvo su iniciación sexual. Y después
los abortos que había cometido y cómo ella como profesional había muchas veces dicho, bueno, está bien, el aborto es una... Sí, al fin y al cabo, que la mujer no puede disponer de su cuerpo para hacerse un aborto. ¿Dónde se ha visto tanta cosa del pasado? Pero claro, ella lo vio no con su ideología lo vio a la luz de la misericordia, de la bondad y la santidad de Dios. Y se descubrió, yo me condené. Pero sin embargo, tuvo una oportunidad más en atención a que tenía una madre santa y en atención a un hombre que oró por ella cuando yo conté ese testimonio, pero voy a contar porque me conmovió tanto. Fíjense, esta mujer pudo ver cómo y por qué ella, estando en la boca del infierno, recuperó la vida. Y no solo la vida, recuperó la salud plenamente, hasta pudo... Ella se le había quemado el útero totalmente por culpa del rayo, se le habían quemado literalmente los senos. Le volvieron a... Dios no solo le restauró la vida, le restauró los senos, le restauró el útero y pudo ser incluso madre otra vez. Ella ya era mamá en ese momento. Y dice, me place contar esto porque es realmente extraordinario. Dice que fue su mamá la que intercedió ante la Virgen. Pero dice, lo que movió el brazo de Dios para darme una segunda oportunidad y una oportunidad con una misión fue esto. Un campesino, un hombre pobrísimo, un campesino de la zona colombiana que nadie reconoce, pobre, un domingo fue a misa con sus 2 hijos, descalzo, llevando todo el dinero que tenía. Fue a la misa, tenía, supongamos, 20 pesos, 2 billetes de 10, supongamos, yo no recuerdo ahora esa cantidad, pero para que uno se imagine, ¿no? Y tenía 20 pesos en el bolsillo, 10 pesos los destinó para la ofrenda y los otros 10 fue a comprar pan. Cuando estaba comprando pan, el panadero le envolvió el pan con un diario del día de ayer o del día de anteayer, en donde decía, dentista de Bogotá quemada por un rayo. Y él en ese momento, dice, hasta vio, Dios le mostró cómo había leído ese hombre que apenas sabía leer. Dentista. ¿Viste como cuando lee un niño que está aprendiendo a leer? De Bogotá quemada. Y empezó como a llorar y a gemir de dolor por ella. Señor, por favor, que mi hermanita se salve, que mi hermanita se salve. Este hombre que ni sabía, Dios le mostró, gracias a él, vos recibís una nueva oportunidad. Gracias a su oración, gracias a su clamor, vos recibís, con la condición de contar tu testimonio, no 1, no 10, no 100, miles y miles y miles de veces. Tu misión a partir de ahora será contar esto que has visto. Y termina Gloria Polo diciendo, escúchenme, yo no soy la única que ha recibido esta oportunidad. Son muchas las personas que han recibido esta oportunidad, pero que lamentablemente no cumplen esta misión de ser testigos, de contar apasionadamente a quien le quepa o a quien no le quepa esta realidad que tiene que ver con la muerte. Ella estuvo literalmente con muerte cerebral y muerte cardíaca. Su corazón, las tareas de reanimación, ¿viste? Cuando los médicos pum, 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 y le ponen electricidad, duraron no sé cuánto tiempo en todo ese espacio. Ella vio toda su vida. Por eso cuando se dice que es el juicio personal,
Es de alguna manera Dios nos pone frente a nuestra vida y nos hace juzgar nuestra propia vida a la luz de su misericordia, ciertamente, pero también a la luz de su verdad y de su justicia. Es interesantísimo, ¿no? Esto pasa cuando cada uno de nosotros muere. Varias personas dicen esto de ver la película de la propia vida. Uno ve todos los pecados que ha cometido y que no confesó. Porque, bueno, ¿qué voy a confesar esto? ¿Qué voy a confesar aquello? Y no estoy hablando de confesar simplemente al sacerdote, a veces de confesárselo a Dios. Reconfesar es un acto de reconocimiento. Hice tal cosa, Señor, te pido perdón. La película de la vida, ¿no? Que está llamada a ser un camino hacia el cielo, bueno, puede ser lamentablemente una vida perdida. Yo hace unos años pensé que tal vez nadie se condenaba. Y después pensé, no sé, nadie sabe si alguien está condenado o no. Pero cuando uno mira con realismo la vida, y uno no puede excluir tan sencillamente en base a la misericordia de Dios, que pueda haber quien decida libremente aferrarse al mal al punto tal que no pueda renunciar a él en el último momento. Porque el mal es adictivo. Porque el mal genera la falsa conciencia de una cierta omnipotencia. Esta me la dictó Dios ahora porque yo no la había pensado nunca. El mal genera la falsa la engañosa conciencia de una falsa omnipotencia. Soy como Dios. ¿Qué? Y no me pasó nada. ¿Dónde está Dios? Y así la gente se vuelve arrogante, soberbia, desafiante. ¿Dónde está Dios? De una manera suave o de una manera violenta. ¿Dónde está Dios? No hay Dios que me pida cuenta. Y comienza a forjarse un pensamiento que niega a Dios, que niega la verdad, que niega la gracia, que niega la santidad, que se burla de todos. Si vos ves a una persona burlona, despectiva, de estas personas que viven menospreciando a los demás, caratulando así nomás de cosas imbéciles a las demás personas, sabe que ahí hay un proceso adictivo de autoengaño y del colocarse en el centro de una verdad que en realidad no es más que pura apariencia y pura mentira. Entonces, ¿qué es la muerte? La separación del alma y del cuerpo. Segundo, existe un juicio individual, así, no Dios que te baja el dedo, sino una suerte de ver toda tu vida a la luz de la verdad de Dios, sí. Ahora bien, ahí se define si vas siempre con todas las comillas, ¿no? Si vas al cielo o si vas al infierno. Pero ¿qué pasa luego? Aquí viene el purgatorio. Bendito sea el purgatorio que nos regaló Dios. Y se me fue la hojita, pero ya la vamos a encontrar. Miren ustedes lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el purgatorio. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Miren lo que dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios. Estamos hablando de quienes mueren en gracia y en santidad, pero imperfectamente purificados.
Esto hace pensar que puede haber una purificación perfecta o una purificación imperfecta. A ver, acá no hay un metro para medir dónde y cómo se da esa purificación perfecta, pero por ejemplo yo pienso, el buen ladrón había cometido muchos pecados, ¿sí o no? En realidad no fue un buen ladrón, fue bueno cuando se arrepintió y ya no era más ladrón. Mientras era ladrón no era bueno, es un título equivocado. Yo soy ladrón pero soy bueno, no. Yo soy bueno pero recibo coimas, no, sos un corrupto. No, yo soy un buen corrupto. Sí, un buen corrupto. Fíjense, este hombre, ¿qué le dijo Jesús antes de morir? ¿Se acuerdan las últimas palabras que le dijo Jesús antes de morir a este buen ladrón? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo pensaba, a este hombre, su condena, la condena social, política que recibió, las horas de agonía en la cruz, Jesucristo las consideró una perfecta purificación por sus pecados. Pagó sus culpas en esta tierra. ¿Sí o no? ¿Cabe alguna duda? No cabe ninguna duda. Casi lo canonizó en vida Jesucristo. Unos minutos antes de morir. Pero supongamos que no sé, nadie sabe cómo se mide esto, pero que no hubiera sido suficiente esa purificación dado el mal que había cometido. Por ejemplo, supongamos uno de estos dictadores más perversos que ha habido en la historia, Stalin, Hitler. Supongamos, es un ejercicio de suposición, que en un momento antes de morir se arrepintieron sinceramente de sus pecados, pidieron perdón. Nadie lo sabe, solo Dios lo sabe. Y se abrieron al perdón de Dios y recibieron el perdón de Dios. ¿A vos te parece que en 10, 15 minutos antes de morir les quedó mucho tiempo para purificarse de todos los males que cometieron, de los crímenes, delitos? A ver, imposible, dado el mal que cometieron. Fue tan grande y tan grave el mal que cometieron, que aunque murieron reconciliados con Dios, si es este el caso, no lo sabemos. Evidentemente necesitan una purificación muy, muy profunda. Eso nos permite entender el misterio del purgatorio. Viven ese estado de purificación en donde hay un sufrimiento, pero en la esperanza y en la confianza de que Dios los habrá de recibir a la plena participación en la vida del cielo. Pero hay purificación, y es una purificación realmente dolorosa, realmente dolorosa. Yo me la imagino, esto no está escrito en ninguna parte, o si está escrito, no lo sé, pero yo me imagino que imagínate esto, que vos estuviste un año entero sin bañarte. ¿Te podés imaginar un año entero sin bañarte? Yo estuve una vez 3 semanas sin bañarme, cuando estaba subiendo a la Concagua. 3 semanas. Evidentemente no tenía dónde bañarte, hacía 20 grados bajo cero allá arriba. A ver, tampoco tenías el agüita, la tenías que descongelar ahí en el momento para poder tomar agua y cocinarte. Pero en 3 semanas, ¿sabés? Cuando me bañé, era como que se tenía pegada, roña de toda la vida.
imaginás que se te pegue la roña de toda la vida en el alma? Se te pegó. Te tiene que salir. Pero como está pegada, te duele cuando te la sacan. Te están sacando la roña, pero no es simplemente, ay, qué linda duchita que me estoy dando. Es un proceso donde te están arrancando hasta la piel, porque tan pegada tenías la roña, pero vos tenés que aceptar que te arranquen hasta la piel. Bueno, esto es una imagen para entender el purgatorio. Estás en un proceso de purificación, te están lavando fuerte, te duelen, no te lavan con una esponjita suave, te lavan con esos cepillos de alambre, ¿viste? Que te raspa. Ay, esa imagen te llegó. La del cepillo de alambre, ¿no? El cepillito así nomás. Te pasan una lija. Son imágenes muy duras. Y sí. Sobre todo porque si se te pegó y no sale, cuanto más pegado está, peor es, ¿o no? A ver, por ejemplo, una persona que fue un alcohólico toda la vida, 40 años, 50 años emborrachándose, en donde imposible esa compulsión hacia el mal, hacia el alcohol, que por otra parte le hizo cometer tantos errores y tanto mal. ¿Cómo se la saca? Ah, me morí, ya se me fue. No, todo eso está pegado a tu alma. Porque no fue tu cuerpo el que era adicto al alcohol, era tu alma. Vos estabas pensando en eso todo el día. Fíjense, el pecado no se nos pega al cuerpo como una curita o se nos pega al alma. ¿Vos te parece que no te va a doler que se te despegue todo eso? Que se me viene otra imagen. Es como que te reformatean el alma. ¿Saben lo que es reformatear? Eso para los jóvenes que trabajan con computadoras o cosas por el estilo. Vos ponés un CD o una cosa así en la computadora que está formateado con un sistema, te lo tienen que reformatear y vos sentís que como que le estuvieran marcando rayas nuevas, ¿viste? Esto va a servir en la música del CD también. ¿Se entiende? Entonces, al CD le duele que lo reformateen, porque es como abrirle un surco nuevo allí donde no está y como borrar un surco viejo que ya no tiene sentido. A ver, pero todo esto es en la esperanza, porque la diferencia entre el infierno y el purgatorio es que en el infierno no hay esperanza y hay odio, en el purgatorio hay amor. El purgatorio es amor y es esperanza en medio de un sufrimiento real y aceptado libremente y sentido como necesario. Sigo con el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final número 1031. Catecismo de la Iglesia Católica 1031. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Es lo que recién les decía, ¿no? La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador. Y aquí voy a citar a un gran padre de la Iglesia, San Gregorio Magno. Dice, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, con mayúscula, es decir, que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro.
Miren cómo a veces se va sacando una verdad de algo dicho implícitamente. Y en el número 1032, donde insiste en el fundamento de esta creencia, dice: esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, y es lo que estamos haciendo fundamentalmente hoy. Oración de la que ya habla la Escritura. Y aquí está la cita del segundo libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 46, donde dice: por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos. Escuchen, desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y termina esta parte con una cita de San Juan Crisóstomo, un gran santo de la Iglesia griega oriental. Dice: llevémosles socorros a los difuntos y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿recuerdan Job? ¿Por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. O sea, la fe en la existencia de este estado de purificación es también una gran invitación a nuestra oración. Es lo que hacemos en este día. Hoy particularmente honramos su memoria, ofrecemos el sacrificio eucarístico por ellos, ofrecemos también nuestras limosnas, nuestros sufrimientos, vamos en su socorro. Amén.